A un poco más de una semana de la presentación oficialmente y del ingreso legislativo del proyecto de código de reforma del Código de Procedimientos Penales de la Nación, siguen las polémicas instaladas. Primero, en el debate académico respecto de si mejora o no mejora, el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, y por el otro, en la cuestión del día a día. Prácticamente el viceministro de Seguridad de la Nación, que es Sergio Berni, ha sido el encargado de llevar adelante una política de pedir el endurecimiento de las leyes, por ejemplo, para el extrañamiento, para que sean deportados los extranjeros que infringen la ley penal. El doctor Roberto Carles es un conocido, notorio abogado del derecho penal, ha coordinado las tareas del proyecto de reforma del Código. Doctor, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, gracias a ustedes. Yo usaba una metáfora cuando la Presidenta presentó el proyecto, que es una metáfora como tal, y decía: Cristina se divorció de Zaffaroni y contrajo matrimonio con Sergio Berni en materia de derecho penal. ¿Le resulta muy antojadiza la metáfora? Bueno, sí, porque en realidad la propuesta del anteproyecto de Código Procesal Penal de la Nación que se ha presentado la semana pasada no hace más que recoger muchas de las inquietudes y de las propuestas que se vienen elaborando en los últimos 25 años en materia de reforma procesal. Es verdad que hay algunos temas polémicos y sobre los que se podría quizá afinar un poco el lápiz, pero no creo que sea así. Con esto de las declaraciones que hemos visto en los últimos, bueno, ya hace un tiempo, de parte del secretario de Seguridad, yo creo que hay dos problemas. Por un lado, se estigmatiza a un sector de nuestra población, que son los ciudadanos de países extranjeros, que tienen una mínima incidencia en el porcentaje total de delitos que se cometen en nuestro país, apenas son el 5% aproximadamente. Por lo tanto, se genera una estigmatización y, bueno, con todos los peligros que esto tiene. Por otro lado, bueno, por supuesto, Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Decía, bueno, por un lado esta estigmatización de los extranjeros, que es muy peligrosa, por supuesto, y que tiene muchísimos riesgos, y por otro lado distrae la atención de los verdaderos problemas, ¿no? Porque si decimos que el problema son los delitos que cometen los extranjeros, y estamos hablando de no más de un 5% de procesados y condenados extranjeros por distintos tipos de delitos, y que no son necesariamente delitos callejeros, es decir, los que más preocupan a la población, los que tienen que ver con las noticias y con los hechos de inseguridad conocidos, bueno, estamos forzando el discurso, estamos forzando la agenda hacia un lugar que poco tiene que ver con los problemas reales de la gente, ¿no? Hablar de extranjeros Sí. hoy es tratar de distraer la atención hacia cuestiones que no son los auténticos problemas en materia de seguridad. Ahora digo, más allá de que me gustaría ahondar un poquito esta cuestión, hoy veía un tuit suyo muy fuerte realmente, que decía: mientras los esfuerzos que hace el Ministerio de Justicia para que tengamos nuevos códigos, los dinamita el secretario Berni cuando abre la boca. Digo, ¿tan así es el abanico de posiciones políticas que usted encuentra en el gobierno? Yo no sé si es una cuestión de posiciones políticas o quizá, bueno, de que pueden convivir quizá estas posturas encontradas. Lo que sí veo es que el Ministerio de Justicia ha hecho en los últimos años, no es una cuestión de este año, se viene trabajando en esto, yo diría por lo menos de los últimos 4 o 5 años, en un proceso de recodificación de la legislación argentina. No solamente de la legislación penal, en la que me ha tocado trabajar, sino lo vemos en el Código Civil nuevo, un anteproyecto de Código Procesal Penal para la Nación, y son materias muy complejas, son temas que requieren muchísimo trabajo, hay muchísimos supuestos que contemplar, muchísimas cuestiones que discutir y que pueden perfeccionarse. Y centrar la atención en la cuestión de los extranjeros, o si los extranjeros son el problema de inseguridad que tenemos o no, nos hace perder de vista que en realidad lo que se está empezando a debatir hoy en el Congreso es un Código Procesal Penal moderno, acusatorio, como decía usted, que para las funciones claramente entre el Ministerio Público, es decir, los fiscales encargados de la acusación y los jueces imparciales encargados de decidir, y la defensa, por supuesto, con el imputado, junto a una serie de reformas que tienden a la oralidad, a la celeridad, a tener procesos más rápidos, más ágiles, con menos espacio para las famosas chicanas procesales que hacen que los procesos sean eternos y que se termine la impunidad, digamos, y en lugar de estar concentrándonos en ese tipo de cuestiones, bueno, estas cortinas de humo
que no hacen más que distraer la atención de los reales problemas que tenemos, sea en materia legislativa, normativa, que en materia de seguridad. Yo comparto con usted que no es el tema central, el tema de los extranjeros, pero para cerrar esta cuestión, usted dice se estigmatiza a los extranjeros. En otros lugares del mundo el extrañamiento del extranjero que viola la ley penal, incluso en países progresistas como los escandinavos, es un hecho, digamos, y no se ve como una estigmatización. Sí, es que yo no hablo de la medida, de la propuesta puntual del Código de Procedimiento, yo me refiero a las declaraciones del Secretario de Seguridad, porque de hecho, si leen el anteproyecto de Código Penal que nosotros presentamos en el mes de abril de este año, proponíamos una cosa muy similar en la suspensión de juicio a prueba. La diferencia está en que nosotros requeríamos, para que procediera el extrañamiento, que hubiera ya una decisión de expulsión, una resolución de expulsión, de parte de la autoridad administrativa competente, que es Migraciones. En este caso, el Código de Procedimiento solo habla del irregular, ¿sí? Del extranjero que esté en una situación irregular. Esta es la única diferencia. Le digo más, incluso el Código de Procedimiento, el proyecto que se presentó, habla del extrañamiento, de la posibilidad del extrañamiento, siempre y cuando no se afecte el derecho de reunión familiar, ¿sí? El derecho del extranjero a permanecer junto a su familia, que era algo que nosotros en nuestro proyecto de Código Penal, el que presidió el profesor Zaffaroni, no lo habíamos contemplado. Entonces, no critico tanto la medida en sí, que creo que se puede perfeccionar y habría que aclarar muchas cuestiones, como por ejemplo, bueno, quién decide la expulsión, quién decide el extrañamiento, de qué manera, qué procedimiento. Lo que me parece completamente contraproducente y que distrae la atención de los verdaderos problemas que tenemos son las declaraciones del Secretario de Seguridad, claro. Eso sí. Pero digo, para que quede claro, usted no está en contra del extrañamiento de un ciudadano extranjero que comete un delito. Después veremos en qué circunstancias, bajo qué procedimiento y con qué autoridad, pero no está en contra del extrañamiento de un extranjero que infringe la ley penal. No, pero los detalles son muy importantes, Luis, porque no es lo mismo decir, bueno, se detiene un ciudadano que no está en condiciones regulares en nuestro país y se lo expulsa sin más, que decir, bueno, no, primero es necesaria una orden de expulsión, si tiene esta orden de expulsión puede requerir la suspensión de juicio a prueba, la probation, y entonces procede el extrañamiento, es decir, los detalles no son menores. Pero por supuesto que no, en principio no estoy en contra de la propuesta, de hecho nosotros la habíamos incluido en nuestro proyecto. ¿Le sorprendió el hecho de que la reincidencia sea tomada como un agravante en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo? No, no me sorprendió porque, bueno, hace tiempo que se viene hablando de este tema en distintos ámbitos y, de hecho, la Comisión ha recibido en estos meses que tuvimos para recibir propuestas y observaciones, muchas propuestas que van en este sentido. Y es probable que la misma Comisión de Reforma del Código Penal, algunos de estos temas, también los revise, no en el sentido de volver a incorporar una reincidencia como la que tenemos en nuestro código vigente, que no tiene mucho sentido, es decir, que no distingue entre qué tipo de delito se ha cometido antes, es decir, yo puedo perder mi derecho a acceder a una libertad condicional si cometí un hurto, si antes fui condenado por librar un cheque sin fondo, ¿no? Y esto parece no tener mucha relación. En lo que habría que trabajar, y creo que la Comisión de Reforma está bastante dispuesta a hacerlo, es en la posibilidad de introducir algún concepto de reincidencia específica, es decir, que pueda ser tenido en cuenta como circunstancia al momento de cuantificar la pena, las condenas anteriores dentro de un periodo determinado, que podrían ser 5 años, 10, bueno, eso tendrá que definirlo la Comisión, pero que tengan que se trate de delitos relacionados, ya sea que afecten al mismo bien jurídico o intereses similares, por ejemplo, 2 delitos contra la propiedad o 2 delitos contra la integridad y la libertad sexual. Si no, la reincidencia por sí sola carece de sentido. Pero a ver, lo trato de llevar un ejemplo muy concreto y perdón la torpeza del ejemplo. Usted dice que la reincidencia sea tomada en cuenta cuando hay la violación de un mismo bien jurídico. Por ejemplo, el ladrón, en el caso que sea un robo, que sea un hurto, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si existe un antecedente de una persona que ha robado y luego tiene una tentativa de homicidio, que son 2 bienes jurídicos distintos? Uno es la propiedad privada, otra la vida. ¿No tiene para usted incidencia este antecedente desde el punto de vista penal?
Sí, lo tiene. De hecho, tanto en el código vigente como en el proyecto nuestro, la reincidencia no había desaparecido. Esto fue una cuestión que se instaló mediáticamente a fuerza de repetición. Si ustedes observan las condiciones para acceder a los reemplazos, es decir, a las penas alternativas, que en realidad de penas alternativas tienen muy poco, porque lo que hacen es reemplazar a la libertad condicional y a la condenación condicional que tenemos hoy en día. Si se observan esas condiciones, se ve claramente que no accede en igualdad de condiciones el que ha tenido una condena anterior que el que no la ha tenido, es decir, el delincuente primario. Entonces, ya el hecho de la condena anterior está presente en el anteproyecto para cualquier tipo de delito. Ahí no decimos nosotros que la condena anterior tiene que ser por un mismo tipo de delito, Correcto. por un mismo bien jurídico similar. Para cualquier delito. Esto respecto de acceder a penas alternativas, que sería como acceder hoy en día a la condenación condicional o a la libertad condicional. En cuanto a la consideración de la reincidencia como agravante, sí creo que sería preferible que se tratara por lo menos de bienes jurídicos relacionados, porque si no es un mero reproche, digamos, de carácter normativo, para que se entienda. De cualquier manera los jueces van a poder acceder a los antecedentes de los imputados y las condiciones para cuantificar la pena son bastante flexibles, es decir, el juez cuando tenga en sus manos los antecedentes se hace una idea, digamos, total de la situación. No es que va a dejar de tener en cuenta esos antecedentes. No está en ninguna parte prohibido expresamente que pueda tener en cuenta estos antecedentes al momento de cuantificar la pena. Claro. De lo que estamos hablando es de incluir expresamente una circunstancia para que pueda fundarlo en forma técnica, solamente eso. Sí, digamos, en términos también legos, para los que no hacemos ni conocemos el derecho penal en la profundidad que lo conoce usted, digo, trato de poner un ejemplo para ver si le parece correcto. Yo tengo un antecedente de una estafa, estoy condenado y he tenido un juicio justo y he sido condenado, y a su vez robo. Y usted simplemente comete un robo. Usted dice que mi situación no sea un agravante porque en un caso era la propiedad privada, o mejor dicho, la defraudación pública y el otro la propiedad privada. Digamos, ¿sería más o menos así el ejemplo que usted plantea? No, bueno, en realidad yo creo que ese caso tranquilamente podría plantearse como de bienes jurídicos similares, Sí. es decir, hay una afectación de propiedad, hay una persona a la que ya se le ha dicho una vez que no tiene que cometer determinado tipo de conductas, que ha cumplido una pena en ese sentido y que a pesar de eso no ha interiorizado, si se quiere, las normas necesarias para vivir en sociedad. Entonces eso justifica que el juez aplique una pena un poco más alta siempre dentro de la escala prevista, tal como está en el código vigente. En ese sentido creo que es importante darle discrecionalidad a los jueces para que puedan ellos tomar la decisión que consideren más correcta en el caso. Lo importante, y en esto creo que reside la principal innovación del anteproyecto, es que fundamenten por qué eligen una pena y no otra. Ya sea que la pena sea alta, ya sea que la pena sea baja. Hoy en día muchos jueces lamentablemente no se sienten obligados a dar esta explicación y la sociedad merece que se le explique por qué cuando se condena o se absuelve una persona y por qué cuando se la condena se lo hace por un determinado monto de pena y no otro. ¿Por qué un homicidio puede costar 8 años o 25 o 12? Bueno, estas son explicaciones que los jueces tienen que dar, empezar a dar. En primer lugar porque es un derecho del imputado, pero también porque la sociedad necesita saber por qué toma las decisiones que toma. En lo que hace al general, al todo del Código de Procedimientos, ¿respeta el espíritu de lo que usted como penalista y la comisión había planteado? Sí, sí, sin ninguna duda. Por supuesto que un código de fondo, un código penal con un código de procedimiento son cosas muy distintas, ¿no? El código penal, le explicamos a todo el mundo, tiene algunas normas procesales muy básicas que pueden ser aplicadas cuando las provincias, que son quienes legislan en materia procesal, no dicen nada al respecto, entonces se aplican las normas del código de fondo, o pueden ser consideradas como un piso, es decir, ninguna provincia puede disponer nada que vaya por debajo de esos mínimos establecidos en el Código Penal. Y este Código de Procedimiento Penal, procesal penal, que se ha enviado al Congreso,
cumple perfectamente con los estándares mínimos que nosotros habíamos proyectado. Está claro. La Presidenta, al momento de presentarlo en su cadena de medios, habló de la puerta giratoria en la justicia, de esta suerte de dicho popular del ingreso y egreso inmediato de quien está tomado en situación de infringir la ley penal. ¿Comparte que hay puerta giratoria? Bueno, no sé si hay puerta giratoria. Lo que sí sé es que es verdad que hay muchos jueces que toman su tarea con cierta ligereza, es decir, que pueden dictar una excarcelación, por ejemplo, sin haber siquiera tenido contacto de visu, es decir, cara a cara con el imputado, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Esto sí es un problema, y esto tiene que ver, bueno, con muchos jueces que no hacen bien su trabajo. Lamentablemente es así, no solamente en el fuero penal, en todos los fueros. También es cierto que hay muchos jueces y muchos fueros que no tienen siempre todos los recursos necesarios para poder cumplir adecuadamente su tarea. En cuanto a lo de, digamos, si uno ve globalmente los números, bueno, lo que tenemos en realidad es un incremento de las personas privadas de la libertad en los últimos 7 años, dentro del cual es particularmente significativo el incremento de personas procesadas, es decir, de presos sin condena, que ha ido en aumento desde 2008 en adelante. Entonces, hablar de puerta giratoria no sé si es del todo correcto, pero lo que sí es cierto es que esta imagen de que la justicia actúa un tanto livianamente en algunos casos, bueno, tiene que ver, sí, efectivamente, con jueces que no siempre hacen bien su trabajo. Doctor Garles, ¿cómo toma las declaraciones de un juez federal, Ariel Lijo en este caso, que dijo que no hay estructura para combatir el narcotráfico en la Argentina desde el punto de vista del Poder Judicial? No me parece correcto, no me parece correcto. Digamos, hoy en día, si uno escucha las declaraciones de muchos funcionarios y jueces, se encuentra con que hay una confusión, ¿no?, entre lo que es el narcotráfico, lo que es el microtráfico, el menudeo, y lo que es el consumo, la tenencia, el autocultivo. Parece que todo se mete en la misma bolsa, y esto genera mucha confusión. Se habla de narcotráfico, por ejemplo, cuando se habla del Paco, ¿no?, ignorando que es una realidad completamente distinta. El Paco tiene poco que ver con el narcotráfico como criminalidad organizada y transnacional. El Paco se elabora en cocinas, en determinados lugares muy precisos, que todo el mundo sabe dónde están, por otra parte, o por las personas que tienen que saberlo muchas veces lo saben, y no requiere una red y no se utiliza una red de criminalidad transnacional, con todo lo que esto implica: fronteras, sobornos, lavado de dinero, etc. Funcionan en redes locales bastante precarias, artesanales, si se quiere. Es una realidad completamente distinta. El narcotráfico en nuestro país no es, como en otros países, un estado paralelo, una situación que deba absolutamente, digamos, estar al tope de nuestras preocupaciones. Sí se puede hacer mucho más, eso sin duda, siempre se puede hacer más. Yo ayer comentaba con algunos colegas algunas cosas que podrían hacerse y que quizá hoy en día se están empezando a tener en cuenta, ¿no?, como la radarización total de las fronteras, que parece una obviedad, pero no se ha terminado de hacer, o la creación de una fuerza federal especializada en prevención del narcotráfico, que trabaje conjuntamente con la Gendarmería, que trabaje conjuntamente con la Prefectura, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero que sea una fuerza de seguridad nueva, especializada, no hecha como quieren algunos por ahí, algunos candidatos, a imagen y semejanza de la DEA. No, nosotros tenemos nuestros propios problemas, nosotros tenemos nuestra propia realidad, tenemos que tomar de afuera lo que es bueno, lo que nos sirve, y lo que no nos sirva, descartarlo. Son dos primeras medidas que me parece que tendríamos que empezar a considerar más seriamente, junto con, por supuesto, tener un diagnóstico más preciso de lo que está pasando, porque escuchamos muchos discursos, muchas declaraciones rimbombantes, el presidente de la Corte, sin ir más lejos hace poco, en materia de narcotráfico, pero no sabemos efectivamente de qué estamos hablando, de cuán grave es el problema, ¿no? ¿Le parecieron poco ajustadas a la realidad las declaraciones de Lorenzetti en ese sentido? No sé si poco ajustadas a la realidad. Lo que sí vi fue una pequeña contradicción o una contradicción entre, bueno, el fallo Arriola, que él mismo firmó, ¿no?, en materia de despenalización, mejor dicho, de inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal,
y el salir a comparar la tenencia de estupefacientes con la permisión o el permiso para, o la prohibición, mejor dicho, de fumar en determinados lugares públicos, ¿no? Yo creo que ese tipo de cuestiones no ayudan a clarificar la situación y a entender mejor el problema. ¿Es la intención de la comisión que usted coordina tener un proyecto de reforma del Código de Fondo, del Código Penal, antes de diciembre del año que viene? Sí, de hecho estamos trabajando actualmente relevando todas estas observaciones que les comentaba recién. Son unos 70 documentos, 2000 y pico de páginas, que esperamos terminar de analizar para el mes de enero. En el mes de febrero la comisión se volverá a reunir y a fines del mes de febrero le enviaremos ya a la presidenta una versión definitiva del texto. Sobre este tema general, un hecho particular, ¿se mantiene la despenalización de algunos casos de aborto en todos los casos? Al menos, se ha avanzado sobre este tema? El único aspecto en el que se ha avanzado es en el de legislar en el sentido en que dictaminó la Corte en el fallo FAL, es decir, estableciendo que en ningún caso el aborto puede ser punible cuando el embarazo haya sido el resultado de una violación. De cualquier manera, como ha pasado con el fallo de la Corte, esto así dicho no es suficiente si no se establecen los protocolos necesarios para que ningún médico, ningún especialista sanitario pueda decir, bueno, me amparo en algún determinado texto legal o algo para no cumplir con mi tarea, salvo una objeción de conciencia, en cuyo caso deberá haber el correspondiente registro de objetores, ¿no? Lo despido, doctor Carles, volviendo al comienzo, cuando usted hablaba de las declaraciones de Cortina de Humo, de Sergio Berni. Si hoy usted pudiera hablar con Berni como especialista en derecho penal, ¿le gustaría decirle algo? Bueno, un poco las cosas que ya he dicho públicamente. Yo creo que Berni es una persona de buena voluntad, creo que es una persona que trabaja mucho, que le gusta estar en la calle, que le gusta estar cerca de los problemas, y eso es algo muy positivo. En todo funcionario público, estar cerca de la gente es una cuestión muy, muy, muy importante. Le recomendaría quizá concentrar los esfuerzos en las cuestiones que más incidencia tienen en la inseguridad cotidiana, en la que la gente, en la que el ciudadano de a pie siente en el día a día, digamos, en lugar de estar hablando de extranjeros, de menores de edad, que poca incidencia tienen en el total. Que hay extranjeros que delinquen, seguro que hay menores de edad que delinquen también, no estamos descubriendo nada nuevo. Ahora, centrar ahí el problema y es distraer un poco la atención de los problemas más graves que tenemos. Gracias por atendernos, doctor Carles, muy amable. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Roberto Carles es el coordinador de la comisión que está elaborando un nuevo proyecto de Código Penal para la República Argentina. Así seguimos. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.